Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Los saludo, soy Doris. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí estamos nosotros con un poquito de calor, mucho calor. Lo bueno que se vino también la lluvia, pero aquí estamos con ustedes como todos los lunes en su programa La Verdadera Historia de México. Hoy estamos a 5 de junio de 2023 y también está por acá el profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, es quien nos habla de nuestro México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches, sí, en algunos lugares con lluvia y en otros con mucho calor y bueno, está el clima tremendo. Sí, profesor, pero bueno, hay que hidratarse bastante bien. Así es, porque hay personas muy susceptibles al calor y hay que cuidar la salud, licenciada, entonces sí, cuídense mucho amigos. Y pues el día de hoy seguimos con nuestra serie Tlatoanis de México Tenochtitlan. El día de hoy ya es el episodio número 6 y el profesor nos va a hablar de Axayácatl. ¿Es verdad, profesor? Así es, el sexto Tlatoani, que pues solamente estuvo en el poder 12 años, pero fue muy trascendente todo lo que sucedieron, todo lo que sucedió en estos 12 años, y ahorita lo vamos a platicar. Perfecto, gracias, profesor. Y nos dice Emanuel Valtierra que saludos desde San Antonio, Texas, ¿cuándo vienen? Pues vamos a ver, teníamos una invitación, amigo, pero ahorita se pospuso un poquito y vamos a ver si podemos ir para allá. Sí, de hecho, nos comentaron que no sería para Fiestas Patrias, que era cuando teníamos la invitación, sino que probablemente se posponía, pues, de confirmarse, para noviembre, para el tiempo de la Revolución Mexicana. Entonces estamos esperando la confirmación, pero sí está en proyecto ir a San Antonio. Y pues saludamos a todos nuestros amigos que se encuentran aquí en el chat rapidísimo. Francisco Sánchez nos habla dice el tema de Axayácatl, ahorita lo leemos, y Jesús también está por acá, Francisco, Edgar, está Jesús Ulises, José Luis Castañeda, Marisol dice que por fin voy a poder disfrutarlos en vivo. Bienvenida, Marisol. Emanuel Valtierra, bueno, ya nos lo mencionamos. Saludos también hasta San Antonio a Eri Román y también Carlos, Leticia Hernández, también Ever, nuestro amigo Ever Mejorado, Christopher Olaf, Francisco Sánchez Hernández y César Castañeda, Arturo Moreno y bueno, Francisco Castrejón. Adelante, profesor. Nada más, si lo regreso, es que alcancé a leer algo que me pareció, un poquito más, dice Carlos, primera vez en vivo, pero nadie como yo en Spotify. Desde hace 3 meses que los encontré, los escucho mínimo 3 episodios diarios. Saludos a Torreón desde Atlanta y les quiero compartir una frase muy lagunera y muy revolucionaria. Vámonos, que ya ensillaron y hasta pelos están yendo. Saludos, licenciadores y profesor Francisco Carlos de León. No conocía yo la frase, está muy buena, está muy buena. Gracias por compartirla. Gracias. Les mencionamos, les avisamos, amigos, que al final vamos a tener el reto Urus, que ya lo habíamos dejado un poquito, pero va a estar el día de hoy. Bueno, lo vamos a hacer el día de hoy. Entonces, bien listos para la pregunta que haga la LIC al terminar. Pero bueno, pues vamos, iniciamos, licenciada. Adelante. Luz profesor. verde. Luz verde. Pues bien, amigos, que nos escuchan, qué gusto estar aquí con ustedes. en esta serie de los Tlatoanis.
amigos, de aquí salen más cosas. Tenemos todavía el compromiso de lo que es la intervención francesa, que no hemos hablado muy a fondo. Hablamos de la guerra de reforma, etcétera, pero no hemos hablado en sí de la intervención francesa. Y bueno, también hay otra propuesta. ¿Por qué solamente los tlatoanis y los casonzi y purépechas? ¿Qué pasó? Entonces está un compromiso también de que vamos a hablar de los purépechas, también conocidos como tarascos. Explicaremos el origen de ambas palabras. Y lo menciono porque hoy vamos a hablar de los purépechas. Vamos a hablar de los purépechas hablando de Axayácatl. Saludos perdón, profesor, Ajá. saludos a nuestro amigo Carlos Javier de Tlaquepaque, porque me imagino que es un pequeño y ya se tiene que ir a dormir, así es que a dormir, Carlos Javier. Ya luego escuchas la grabación. Sí. Amigos, Axayácatl. Axayácatl es hijo de Moctezuma y Licamina. De hecho, es su hijo menor. Sí, él tiene varios hijos, pero es su hijo menor. Y pues se podría decir que pues es muy joven, sumamente joven, cuando toma el poder en Tenochtitlan. Cuenta con 18 años nada más de edad. Y bueno, él nace en 1450 y muere en 1481, muere a los 31 años de edad. O sea, sumamente joven. Ahorita vamos a explicar los motivos. Muere sumamente joven Axayácatl. Él únicamente es tlatoani durante 12 años. Y les digo, es hijo de Moctezuma, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en este corto periodo, por eso es tan trascendental. Amigos, yo luego utilizo una metáfora que es el reloj de arena, que por cierto, el reloj de arena es el símbolo de la historia, ¿sí? Ya ven que las diferentes ciencias tienen simbología. Entonces la historia se simboliza con un reloj de arena. Pero bueno, utilizando esta metáfora, hagan de cuenta que el periodo de Axayácatl es el centro del reloj de arena y a partir de ahí pues se expande por completo, ¿sí? Es muy importante estos 12 años. ¿Por qué? Porque él va a ser hermano de Tizoc. Tizoc es mayor que él. Tizoc. Y es quien hereda el trono. Y también es hermano de Ahuizotl, ¿sí? El siguiente tlatoani, o sea, Tizoc y luego Ahuizotl, ¿sí? Y al mismo tiempo va a ser padre de Moctezuma Xocoyotzin, el siguiente tlatoani, y va a ser padre de Cuitláhuac, ¿sí? Y por lo tanto va a ser tío de Cuauhtémoc. O sea, los siguientes 5 tlatoanis vienen directamente de Axayácatl, con solamente 12 años en el poder. Fíjense qué personajes se nos vienen. Tizoc, Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, y todo parte de ahí directamente. Sí, que sabemos que es un linaje, lo comentábamos, es un linaje que viene desde Acabapistli. Aprovecho, licenciada, para agradecer, se me estaba pasando, para agradecer una entrevista que nos acaban de hacer. La periodista Adriana Delgado nos acaba de entrevistar para El Heraldo Radio y pues fue muy interesante la entrevista. Nos ha hecho favor de invitarnos varias ocasiones y pues precisamente nos preguntaba sobre los tlatoanis y la trascendencia de todo esto y la importancia del conocimiento de nuestro pasado, de nuestros orígenes. Y bueno, a lo mejor algunas personas podrán decir, es que los tlatoanis era Tenochtitlan, era el centro, como que cada zona tiene su propia historia. Sí, la historia maya se está descubriendo apenas a raíz del descubrimiento de la interpretación de la escritura maya, pero tenemos otras zonas que también tienen historia, por eso hablábamos de los purépechas, y no se diga de los mixtecos, huastecos, etcétera, que en su momento hablaremos de ellos. Quizá porque al final Ciudad de México vino a ser la capital del país y aquí se asientan los poderes, por eso y la caída de Tenochtitlan fue fundamental pues para la conquista,
por eso le hemos dado esa, ¿cómo podemos decir? Esa prioridad, pero eso no quiere decir que no hablemos de otras culturas posteriormente. Pero bueno, repito, hijo de Moctezuma. Profesor, perdón que lo interrumpa, yo tenía entendido que es nieto de Moctezuma porque es hijo de Atotoztli y también es nieto, bueno, es nieto también de Izcóatl. Es nieto de Izcóatl, así es. Nieto de Izcóatl y de Moctezuma, o sea, por parte Moctezuma es, sí, abuelo materno e Izcóatl abuelo paterno. Bien, gracias por la aclaración, pero que va a ser papá de Moctezuma II y de Cuitláhuac, eso no se lo quita a nadie, ¿sí? Y va a ser tío de Cuauhtémoc. Entonces imagínense ese reloj de arena y por ahí se está filtrando toda esta historia, ¿sí? Su glifo significa rostro de agua o rostro que arroja agua. De hecho es el nombre de un insecto, ¿sí? El Axayácatl es un pequeño insecto lacustre. No entendemos, y seguramente habrá muchos amigos que nos estén escuchando que manejen el náhuatl. Tenemos muy buenos amigos, entre ellos el profesor René Martínez, que manejan mucho el lenguaje de los mexica y que quizá posteriormente nos expliquen por qué esto, ¿no? Rostro de agua o rostro que arroja agua. Pero bueno, es el glifo que a él lo representa. Y detrás de él, de nuevo, Tlacaeleh. Acuérdense que era su cargo era mujer serpiente y era quien estaba detrás del trono, estuvo detrás del trono de varios tlatoanis. Y entonces el poder de Tlacaeleh se sigue manifestando. Y bueno, comentábamos que en 1469 pues murió Moctezuma Ilucamina y él es nombrado tlatoani y efectivamente Tlacaeleh cita a los ancianos, a los viejos, a los que estaban en los diferentes altépetls, a la gente que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, y de pronto ellos eligen a un jovencito de 18 años que no tenía la más mínima experiencia en la guerra, así ya, sí estuvo en la casa de la guerra, aprendió a ser guerrero, pero nunca había estado en combate, no tenía experiencia, pero notaron el carácter que tenía Axayácatl, que tenía mucho carácter, que tenía mucha firmeza, y a pesar de ser tan joven, pues lo ponen a cargo de los mexica, y esto va a provocar, licenciada y amigos, esto va a provocar cierto celo por parte de otro personaje, Moquihuix. ¿Quién es Moquihuix? Bueno, pues él es el tlatoani de Tlatelolco. Aunque tienen el mismo origen, pero no eran lo mismo los tlatelolcas que los mexica. Cuando se unifican tlatelolcas y mexicas, es hasta Cuauhtémoc, ¿sí? Es en el momento que ellos se van a unificar. Pero realmente eran dos pueblos distintos, dos ciudades, aunque les dicen ciudades gemelas, pero eran dos pueblos distintos. ¿Y qué distancia hay de Tlatelolco al Templo Mayor? Es mínima la distancia. Pues eran dos pueblos, eran dos islotes. Entonces quien gobierna es Moquihuix. Y bueno, fíjense lo que pasa. Tenemos que, citar a algunos de los cronistas, los tenemos que citar. Dicen que cuando el río suena es que agua lleva, entonces quizá no sea exacto, pero pues se comenta entre los cronistas lo siguiente, de que emparentaban, ¿sí? Con los diferentes pueblos, se daban hijas, se daban hermanas para emparentar. Y una hermana de Axayácatl, ¿sí? De nombre Chalchiunenetzin, es enviada para que se case con Moquihuix, ¿sí? Como para emparentar con los tlatelolcas. Entonces, comentan los cronistas de que era una mujer, pues, muy poco agraciada.
por así decirlo, y vamos, no nos metemos ni criticamos las cuestiones estéticas, eso es de cada persona, pero bueno, el concepto estético que buscaban los mexica y muchos pueblos eran mujeres que tuvieran, digamos, que fueran rollizas, ¿sí? Que fueran llenitas, porque esto aseguraba de alguna forma la maternidad. Entonces dicen que esta mujer, es que esa U que queda en medio, Chalchiu Nenetzin, era muy delgada, muy delgada, que no tenía carnes. Aparte que era muy poco agraciada, no me gusta usar el término, pero así lo mencionan los cronistas, que era muy fea. Y que aparte tenía muy mal aliento. Entonces, es a quien le envía a Tzayacat, a su hermana, se le envía para que sea una de las mujeres de Mokiwitz, y este hombre dijo, no quiero a esta mujer. Entonces la tenía durmiendo en un rincón, en un petate, con una cobija vieja, la tenía vilmente arrumbada. Su hermano Tzayacat le enviaba regalos, pues muy cerca, insisto, del centro de la Ciudad de México a Tlatelolco, es muy corto, le enviaba muchos regalos, pues era la hermana de Tlatuani de México, o de, bueno, México. Y cuando llegaban estos obsequios, Mokiwitz se los regalaba a sus demás mujeres, y ella la tenía ahí vilmente olvidada, ¿sí? Ni pensar en engendrar un hijo con ella, porque les digo, era, según esto, pues muy feita, ¿sí? Entonces, ella decide regresar al lado de su hermano, y le da la queja de los malos tratos, pero sabía Mokiwitz, cuando es elegido a Tzayacat, dice, pues es un chamaco, pues, es un niño casi, no va a tener poderío, inclusive duda de la hombría, por así decirlo, de Axayácatl, se burla de él, y Mokiwitz quiere levantar al pueblo Tlatelolca y buscar aliados con otros pueblos que no se llevan con los mexica, entre ellos los chalcas. Acuérdense, amigos, los chalcas fue una guerra de 20 años y estaban muy dolidos por haber perdido esa guerra con Moctezuma y Lucamina, y había otros pueblos que, pues, Xochimilcas, etcétera, que no se llevaban bien con los mexica, puesto que los habían utilizado como mano de obra. Entonces, Mokiwitz envía embajadores a diferentes poblaciones para buscar aliados para comenzar una lucha contra Tenochtitlan. Y todo esto es informado por la hermana de Axayácatl. Llega al palacio y le dice, hermanito, pues fíjate que a mí me trataron de lo peor y este hombre se está preparando porque va a la guerra contra ti, ¿sí? Sabe Mokiwitz que lo va a denunciar su exmujer, lo sabe perfectamente. Cuando ve que se escapó de Tlatelolco, dice, pues se lo va a decir todo a su hermano. Entonces, inmediatamente prepara a su gente, prepara a la gente de Tlatelolco, y lo que hacen es cubrir, ya se habían hecho algunas calzadas, cubrir las calzadas para que no pueda escapar ninguno y apropiarse de Tenochtitlan. Entonces, Axayácatl se da cuenta de todo esto, efectivamente por su hermana, y llama a sus generales y les dice, prepárense para la guerra contra Tlatelolco. Y en la cuenca, pues muchos pueblos decían, espérame, es que, ¿por qué contra Tlatelolco si son prácticamente ciudades hermanas? Como que no se vale, aparte los mexicas son sumamente poderosos, como que no se vale. Entonces él envía también embajadores para explicarle a toda la gente, ¿saben qué? La nuestra va a ser una guerra de defensa, nos vamos a defender, quien nos está atacando es Tlatelolco, o sea, justificando precisamente la guerra que se avecinaba. Y efectivamente aquí le gana un poquito la delantera a Axayácatl. Y acuérdense, amigos, que habíamos platicado que había un ritual donde se le enviaba ropas
de muerte como reto para la guerra, se hacía ese ritual, y la persona que era retada a luchar se tenía que pintar, bueno, lo pintaban de negro. Se me hace un ritual muy largo como para una declaración de guerra, pero bueno, eran las costumbres del tiempo, y envía a sus emisarios a Tzayacat para que le entreguen las ropas del dios de la muerte como reto. Y Moquihuix no está como para rituales, y llega este hombre de Tenochtitlán y lo mata. Dice, no estoy para eso, para que me pongan atuendos ni nada por el estilo. Tlatelolcas, vamos sobre de ellos. Y Atzayacal ya lo está esperando, y aunque habían cercado las calzadas por las cuales podían escapar, él daba por hecho, Moquihuix, que iban a escapar los mexica, no, lo enfrentan. Es una batalla tremenda, la que se da entre ellos, pero comienzan a avanzar los ejércitos mexica, avanzar hasta que cercaron a los tlatelolcas, y aquí sí varios cronistas coinciden en que la última batalla se da justo en el templo mayor de Tlatelolco. Acuérdense, amigo, lo que les platicábamos de los glifos. Recordarán que siempre el glifo de una ciudad conquistada es porque se quemaba el templo que estaba arriba de los basamentos principales. Entonces, es lo que más defiende un pueblo antes de rendirse, es su templo mayor. Bueno, pues ahí está Moquihuix, y en lo que sí coinciden muchos historiadores, y les digo, estamos basándonos mucho en Durán, en Torquemada, en arqueología mexicana, en muchos artículos. En lo que sí coinciden es que al parecer, sí, el último combate de Moquihuix es precisamente con Atzayacat. Así, estando tan joven, luchan sobre el templo mayor de Tlatelolco, sí, sobre el templo mayor, luchan cuerpo a cuerpo, o sea, se encuentran los dos tlatoanis, luchan cuerpo a cuerpo, y Atzayacat lo derrota, ¿sí? Y luego lo arroja por la escalera del templo mayor. Rueda y se hace pedazos Moquihuix. Y con esto, bueno, se da por vencido el ejército tlatelolca, que igual, de alguna forma, pues piden disculpas por haberse levantado en contra de Tenochtitlán. Y a partir de ese momento, quien gobierne Tlatelolco, pues es gente directamente mexica. Van a tener el control de la ciudad. Y acuérdense, amigos, que el último gobernante de Tlatelolco fue Cuauhtémoc, ¿sí? Entonces, no era un tlatelolca, pero a él se le ve encargado el mando de Tlatelolco. Entonces, pues ya quedan hechas una sola ciudad. Pero igual muchos de los cronistas también llegan a esta conclusión, que era un pretexto únicamente lo de la famosa hermana, era un pretexto. Realmente Atzayacat lo que buscaba era tener el control del comercio. ¿Por qué? Porque todos los productos, todo llegaba a Tlatelolco. Tlatelolco era grandes comerciantes, entonces, a pesar de que llegaba mucho tributo, ¿sí? Que les hago una mención, amigos, Es famoso el mercado de Tlatelolco, el tianguis de Tlatelolco, y está la maqueta, una bellísima maqueta detrás de la Piedra del Sol, ahí en el Museo de Antropología. Y bueno, ¿que los mexicas no tenían un mercado? Sí, tenían un mercado. Cosa curiosa, amigos, casi nadie conoce ese dato, o pocos he escuchado que conozcan ese dato. El mercado de Tenochtitlán, ¿sí? O Tenochtitlán, estaba en lo que ahora es el mercado de San Juan, saliendo por ahí del metro, ¿cuál es? Salto de Agua. ¿Salto del Agua? Salto del Agua, está el mercado de San Juan. Bueno, en esa zona, ahí es donde estaba el mercado de Tenochtitlán. Ahí se ubicaba, ¿sí? Que bueno, a la llegada bueno, ya con la conquista de Tlatelolco, pues como que todo se pasa a Tlatelolco, y es lo que van a conocer los conquistadores, Tlatelolco. Pero sí tenía antes su propio mercado, y les digo, estaba en lo que ahorita es la salida del metro Salto del Agua. Ahí se encontraba el mercado de Tenochtitlán, ¿sí? Ya, donde llegaban muchas mercancías de pues todas las partes que ellos habían conquistado. Entonces,
es un gran triunfo el que va a tener Atzayácatl. Y era también necesario porque no, o sea, había rivalidad entre ambas ciudades. Y mientras estás conquistando allá la zona de Veracruz, la zona de Guerrero, la zona de Oaxaca, no puedes tener a tu enemigo pegado. O sea, no lo puedes tener a la espalda. Entonces también era importante eso, tener el control de una ciudad que no era amiga, pero que aparte tenía todo el control del comercio. Y entonces encontraron el pretexto de la famosa hermana y se agarraron. Y muere Moquihuix. Entonces es uno de los grandes triunfos que va a tener Atzayácatl. De hecho, las conquistas de Atzayácatl van a llegar a Oaxaca, inclusive a Tehuantepec. O sea, ya estamos hablando del istmo de Tehuantepec, la entrada a Chiapas. Hasta allá estamos hablando que después llegarán, digamos, el fuerte o la fortaleza, por así decirlo, más lejana, pues estaba en el Soconusco, de los mexica, pero tenían comercio con lo que ahora es Centroamérica, e inclusive pues hay algunos datos de que hubo intercambio comercial, quizá por terceras o cuartas manos, ya con Sudamérica. Pero bueno, vamos a dejarlo ahorita, que llega hasta Tehuantepec. Las conquistas, Moctezuma deja a medias la conquista de la Huasteca, y igual Atzayácatl va a terminar por doblegar a los huastecos. Entonces va a tener en Veracruz, va a tener varias batallas. Acuérdense que Moctezuma había llegado hasta Orizaba, Córdoba, etcétera, y todo eso lo va a confirmar Atzayácatl. De tal forma que los 12 años que está en el poder son 12 años de guerra. Lo que más hizo Atzayácatl fue guerrear, ¿sí? Para esto, amigos, hay otro pueblo que está creciendo y que tuvo un rey, hagan de cuenta, como Acamapixtli, que es del que brota todo un linaje de gobernantes. Pues así es un hombre llamado Tariacuri. Tariacuri, que es de la zona purépecha, ¿sí?, que va a tener 2 hijos, un sobrino, y a su muerte va a dividir el reino, y empieza a expandirse el reino. O sea, se forma también una triple alianza entre Tzitzuntzan, Iguatzillo, Pátzcuaro. Se forma una triple alianza y empiezan a dominar todo lo que es la cuenca del lago, o sea, de la zona de los lagos, de Pátzcuaro, Janitzio, toda esa zona, y comienzan a avanzar ellos hacia el occidente, lo que hoy conocemos como Jalisco, Colima, el sur de Sinaloa, parte del estado de Guerrero. Por ahí no se han metido los mexica, pero de pronto uno de los descendientes de Tariacuri, Tangaxuan, él va a girarse hacia el oriente. Ya llegaron hasta las orillas del Pacífico, bueno, pues ahora se gira hacia el oriente y comienza a avanzar. Para esto hay un pueblo, amigos, que es el pueblo Matlatzinca, que es como un estado colchón. Está en medio de los poderosos mexica y de los poderosos purépecha, están los Matlatzincas. Entonces avanza Tangaxuan y domina a los Matlatzincas. Entonces ya no está ese pueblo que está intermedio, es un pueblo sándwich, por así decirlo. Ya no está. Atzayácatl ve el peligro de que está creciendo muchísimo el pueblo purépecha y decide prepararse para la guerra contra ellos. Y efectivamente se calcula, hay diferentes fuentes, ¿sí? Se calcula que eran aproximadamente 24,000 guerreros, que ya es una cantidad muy, muy grande y muy respetable, 24,000 guerreros que salen al mando de Atzayácatl rumbo a la zona Matlacinca, que ya había sido tomada por los purépecha. Y estamos hablando de la zona Matlacinca, lo que es el Valle de Toluca, lo que es esa zona de Lerma, toda esa zona,
y ya estaba tomada por los purépechas, o sea que ya estaban cerquitita de la Ciudad de México, pero todas las conquistas de la Ciudad de México habían sido hacia el sur o habían sido hacia el oriente, entonces habían descuidado esa parte y se va a Tzayácatl, ¿sí? Y conforme avanza a Tzayácatl, y aquí hay dos versiones, que ahorita alcancé a ver en uno de los mensajes que nos enviaron ahorita, que preguntaban, aquí hay dos versiones, amigos, una que fue en Jiquipilco, donde es herido a Tzayácatl muy gravemente en una pierna. Lo atendieron pues con la medicina de ese tiempo y continuó en combate, pero quedaría el mal de esa pierna, ya no se recuperaría, la herida quedaría abierta. Otros dicen que fue un poco más adelante. ¿Qué pasó? Que el pueblo purépecha empieza a retroceder y de pronto Tzayácatl va triunfando, llega al Valle de Toluca, triunfa, les digo, en Jiquipilco le atraviesan la pierna con una flecha, pero él sigue avanzando hasta que llega a lo que sería la frontera ya del imperio purépecha. Ya cruzando todo lo que es la zona Maclacinca, llega al imperio purépecha y en una ciudad que se llamó Tajimaroa y que hoy conocemos como Ciudad Hidalgo, y lo subrayo así mucho y ahorita alcancé a ver la sonrisa de la licenciada, porque mucha gente dice Ciudad de Hidalgo y no es Ciudad de Hidalgo, porque está esa famosa canción de Camino de Michoacán, que en todas las fiestas se interpreta por los diferentes grupos, y al final de uno de los estribillos dice, y voy a Ciudad de Hidalgo, dicen los cantantes, y no, el autor no lo escribió así, ni la ciudad se llama así, se llama Ciudad Hidalgo, ¿sí? A la antigua Tajimaroa. Se llama Ciudad Hidalgo porque ahí tenía propiedades, Miguel Hidalgo y Costilla, tuvo ranchos ganaderos, uno de sus hermanos ahí vivía y cuidaba sus posesiones, en fin, esa es otra historia, pero por eso se le nombra Ciudad Hidalgo, la antigua Tajimaroa, pero eran los límites del imperio purépecha. Bueno, se cuenta, sí, por los cronistas, se cuenta que los mexicas van avanzando 24,000 mexicas contra aproximadamente 10,000 purépecha. Entonces, pues sí está muy desproporcionado y sabemos que las batallas eran prácticamente de cuerpo a cuerpo, pues sí está más de 2 contra 1. Aunque acuérdense, amigos, que anteriormente ya habían tenido estrategia los mexicas de lanzar lluvias de flechas, que esto lo hacen por primera vez en Chalco. Los purépechas empiezan a retroceder, y deciden, ¿sí?, en apariencia, lo subrayo, en apariencia, rendirse. Entonces, ahí en Tajimaroa, les dejan un tributo, ¿sí?, de alimento, bebida, etcétera, como diciendo, ya, ustedes nos ganaron y miren, aquí les dejamos esto, pero ya, ahora sí que ya ahí muere, ¿sí? Y los mexicas se sienten muy contentos porque triunfaron. Entonces ven los alimentos, ven las bebidas, empiezan a comer. Para esto también dejaron mujeres, o sea, muchas mujeres, ¿sí?, que animan a los guerreros mexica a tomar, a comer, a celebrar el triunfo sobre los purépecha. Y bueno, yo creo que ya algunos de ustedes ya están adivinando, les han puesto una borrachera, pero tremenda la borrachera, ¿sí? Y se descuidan los mexicas, y se descuida Tzayácatl, que da por hecho el triunfo, porque los está correteando desde Toluca, y todavía hay una distancia que pasar Zitácuaro, etcétera, hay una distancia grande, y los vienen correteando los purépecha, y los purépecha dejan esa ofrenda como diciendo, pues ya nos ganaste, ya nos hiciste correr. Y estas mujeres se encargan, insisto, de decir, sí, ya se fueron los guerreros, ya se encerraron en su ciudad, y Tzayácatl más que nada está pensando en cómo va a tomar la ciudad de Tzintzuntzan, ¿sí? Cómo va a tomar Iguatzío, etcétera. Se emborrachan, y en la noche, cuando están pues en plena borrachera, muchos dormidos,
de pronto regrese el ejército purépecha. Pero no regresan con gritos de guerra, porque esto sería alertar a los mexica, y simplemente regresan y donde están todos dormidos a golpe. O sea, llegaba un golpe que ojalá no gritara para que no despertara otro, pero todos estaban alcoholizados, ¿sí? Y empiezan a matar mexica. No faltaría quien, supongo, que de pronto sí gritó, pero los mexicas no se podían defender, estaban, les digo, demasiado mal por tanta bebida que habían consumido, y bueno, les hacen así literal, una matazón, de tal forma que de los 24,000 guerreros, 24,000 guerreros que llevaba Axayácatl, solo regresan 4,000. Solo regresan 4,000. O sea, los otros 20,000 o mueren o quedan heridos o fueron hechos prisioneros. ¿Sí? Es una derrota terrible. Terrible para los mexicas, para el orgullo mexica, para este pueblo invencible que había llegado a sus guerreros hasta Tehuantepec, a la Huasteca, en fin, que se habían ampliado y que era triunfo tras triunfo tras triunfo. Y de pronto haber sido derrotados por un ejército menor, mucho menor. Entonces esto fue humillante. Fue humillante. Ellos lo tomaron como una humillación. Los 4,000 que sobrevivieron los corretearon, ¿eh? Y los corretearon hasta Toluca. Algunas versiones dicen que hasta San Cristóbal Ecatepec, lo que ahorita sería San Cristóbal Ecatepec, que hasta allá los persiguieron los purépecha. Y regresa, y en lugar de regresar triunfante, regresa derrotado a Axayácatl. Con esa humillación de haber perdido de esa forma con los purépecha, ¿cómo lo pudieron haber engañado? Pero sí, así fue como perdió. Entonces, es la primera vez que pierde el ejército mexica, y estamos hablando vean a quién se enfrentó: a los chalcas, a los xochimilcas, a los huastecos, a los de Azcapotzalco, o sea, Tezosomoc. Era increíble la trayectoria de los mexica, y haber perdido esta batalla fue tremendo para ellos, ¿sí? Y de la herida de la pierna, que les digo, hay dos versiones, una que fue en Jiquipilco, durante el avance, y otra que fue en plena batalla en Tajimaroa. De la herida ya no se recuperaría Axayácatl. De esa herida va a morir, seguramente se le infectó o algo así, y pues ya no va a aguantar mucho tiempo y va a fallecer. Por eso es por lo que dura solamente 12 años. Amigos, pero aparte de haber tenido a Tenochtitlan en guerra todo ese tiempo, hay otros aportes de Axayácatl que ahí están, amigos. Ahí los tenemos enfrente de nosotros y que vale la pena mencionarlos. Uno de ellos, nada más y nada menos que la famosa Piedra del Sol, que mucha gente conoce como calendario azteca, y que es una roca basáltica, es de basalto, y que seguramente fue traída de la zona del Xitle, ¿sí? O sea, más allá de Coyoacán, fue traída. Amigos, transportar una piedra de 24 toneladas. Ahora, estamos hablando de los acalis. No sé si hicieron un atado de acalis y ahí subieron la piedra, o no sé si construyeron una balsa más grande, no tengo la menor idea, hay muchas versiones al respecto, pero traer una piedra de 24 toneladas, ¿sí? La Piedra del Sol mide 3,60 metros de diámetro, tiene 1,22 metros de ancho en la parte más gruesa. Haberla traído hasta Tenochtitlan, supongo que no fue fácil. Por ahí uno de los cronistas dice que fue la segunda piedra, que la primera se hundió por el peso y que decidieron traer otra un poco más pequeña, que es la que actualmente conocemos. Uno de los cronistas lo dice, pero bueno, si venía esa piedra, pues obvio está enterrada y se fue por el fango. Pero es algo pesadísimo. Bueno, pues la trajeron, ¿sí? Y se pulió con pedernales, o sea, piedra contra piedra, y ustedes vean la belleza de la Piedra del Sol, la belleza de la Piedra del Sol,
que en su momento se confundió con un calendario. El hecho de que están ahí los meses, los días, no significa que sea un calendario, es una piedra solar, es el símbolo de Ollin, que significa movimiento, y al centro está el rostro, algunos dicen de Xiuhtecuhtli, la gran mayoría de arqueólogos afirman que es Tonatiuh, hablando del sol, y que el glifo que se forma con estos 4 pequeños cuadros y las 2 garras que salen del centro es el símbolo de Ollin, esto es Ollin Tonatiuh o sol en movimiento. Y que ahí mucho de la cosmogonía mexica está reflejada ahí, y fue hecho piedra contra piedra. De hecho, lo que se usaban eran pedernales, ¿sí?, para poder pulir la piedra. No falta el cronista que dice que la bañaron en sangre, que era únicamente... De eso vamos a hablar la próxima semana, de la piedra de Tizoc. Vamos a hablar de esa falsificación de la historia que tiene la piedra de Tizoc. Pero bueno, y que supuestamente era para empaparla en sangre en los sacrificios humanos, etcétera. La cuestión es que la piedra del sol, pues ya lo hemos platicado, fue enterrada la piedra y la pusieron boca abajo, porque eran símbolos demoníacos, eran símbolos satánicos, decían los misioneros. Se entierra boca abajo. En la parte sur de la plancha de lo que es el Zócalo, ahí fue encontrada, y fue encontrada prácticamente el mismo año, con unos meses de diferencia, de Coatlicue, ¿sí? Entonces, cuando se hacen obras, en 1790, obras de remodelación de esa parte del Zócalo, encuentran la piedra, ¿sí? Y lo que pensaban era usar explosivo, usar pólvora y hacerla pedazos, ¿sí? Pero afortunadamente Antonio de León y Gama es quien rescata esa piedra, pide que le den la vuelta, utilizan varias poleas, le dan la vuelta y se queda maravillado de ver toda aquella simbología. Y el virrey, si mal no recuerdo, fue Revillagigedo, que ya existía la leyenda negra contra los españoles de que habían destruido todo, bueno, no de que habían destruido una cultura, sino de que había sido muy fácil porque era un pueblo salvaje, porque ellos así lo dijeron, que era una bola de salvajes, los mexica, y que qué fácil había sido, que así no tenía chiste. Entonces Revillagigedo lo que dice, vamos a exhibir esta piedra para que vean que a quien derrotamos tenía toda una cultura. Entonces Revillagigedo manda a poner la piedra del sol en el costado occidente, la torre occidente de la Catedral Metropolitana, y ahí duró muchísimo tiempo. Y ya lo hemos dicho en otros programas, si ustedes la observan así detenidamente y ven el centro del rostro de Tonatiuh, uno piensa, está desgastado, se ve cascado, porque pues el paso del tiempo, estuvo enterrada boca abajo. No, amigos, son los balazos de los norteamericanos que jugaban al tiro al blanco cuando estuvieron aquí en México. Sí, cuando tomaron la Ciudad de México, les gustaba la piedra del sol para tiro al blanco, y son los que dañaron la piedra del sol. Eso que se ve ahí, cascado, la nariz de Tonatiuh, etcétera, sí, son las huellas de los balazos de los norteamericanos cuando nos invadieron. Pero no le quitan la belleza a nuestra piedra. La verdad, no le quitan la belleza a nuestra piedra. Y perdón que lo diga, yo sé que hay muchos amigos que nos están escuchando allá en Estados Unidos, pero son de origen mexicano, y lo tengo que decir, pero ya quisieran los sajones una piedra como la nuestra, caray, que ellos tuvieran algo allá, una de nuestras pirámides, caray. ¿Qué no darían ellos por tener esa herencia? No la tienen, pero la tienen ustedes, amigos que están escuchándonos allá en Estados Unidos, en Canadá. Ustedes sí tienen esa herencia. Sí tienen esa herencia y ese gran símbolo que es la pieza principal del Museo Nacional de Antropología e Historia, que nos ha representado, que es la imagen hasta en las playeras de fútbol. Yo no soy muy de fútbol, pero me acuerdo cuando salieron esas playeras en 2 tonos de verde y que formaban la piedra del sol, bueno, el centro de la piedra del sol. Dije, qué bonito uniforme. Bueno, a mí me gustó. Les digo, yo no soy mucho de fútbol, pero cuando vi ese uniforme de la selección nacional, dije, qué bonito se ve porque llevas el rostro de la piedra del sol en tu uniforme, ¿no? A mí se me hizo bonito, les digo, no sé a nuestros amigos, pero bueno, es producto de Axayácatl. Él nos hereda la piedra del sol. Entonces, fíjense, la gran derrota, la ampliación del imperio,
la piedra del sol, pero también otra piedra, ¿sí?, que es pulida y que es depositada al pie del Templo Mayor, y que sería uno de los grandes últimos descubrimientos de la arqueología mexicana. También fue producto de Axayácatl, nuestra queridísima Coyolxauhqui. La Coyolxauhqui fue hecha, fue elaborada, ¿sí?, y colocada respetando la leyenda de Coatepec, cuando es arrojada Coyolxauhqui por el templo, así como cayó Moquihuix, sí, rodando por el templo. Bueno, así cayó Coyolxauhqui, ahí estaba, y un día fue encontrada, y gracias a esto se ubicó adecuadamente el Templo Mayor, y podemos visitar la ruina del Templo Mayor, porque se encontró en Coyolxauhqui. Bueno, pues es otra herencia de Axayácatl, precisamente. Entonces, amigos, sí le atrajeron las ciencias, le atrajo la cultura a Axayácatl. Sí fueron 12 años de guerra, totalmente, pero había más allá. Él, les repito, no era en sí un guerrero, aunque ya había estudiado, pero no tenía la experiencia, y yo creo que ahí se nota cuando perdió la batalla con los Purépecha de Tangaxuan, o Tangaxuan, y que esto traería consecuencias años después, ya en la época de la conquista traería consecuencias. Ya ahorita ya son muchas cosas que son como, vamos, se está preparando la mesa para lo que va a ser después ya con Moctezuma Xocoyotzin, etcétera, la llegada de los españoles. Pero bueno, estamos hablando, les digo, cuando se encontró la piedra del sol, también se encontró a la Coatlicue, ya lo hemos platicado aquí, que me encanta esa frase de Octavio Paz, ¿no? Primero fue una diosa, después fue un demonio y ahora es una obra de arte. Me encantó esa frase de Octavio Paz. Efectivamente, una diosa, la diosa madre. O sea, vean las construcciones. Y si nosotros vemos los reportes que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la cuarta etapa de construcción del Templo Mayor, que es la que le toca directamente a Axayácatl, acuérdense que se va creciendo el Templo Mayor. El que conocieron los españoles fue el séptimo. O sea, debajo había seis pirámides. La que conocieron ellos fue la séptima. Pues la cuarta la hace Axayácatl, y es donde han aparecido las ofrendas más ricas, con no sé, con restos de las costas, con caracoles, en fin, las ofrendas más ricas, más suntuosas, han sido las de la cuarta etapa de construcción del Templo Mayor, y es la etapa de Axayácatl. Quiere decir que el haber derrotado a Tlatelolco y ahora tener el control del comercio, pues llegaba muchísima ofrenda, ¿sí? Muchísimas cosas que ahora manejaba directamente Tenochtitlán. Por eso para ellos era importante. Entonces lo de la hermana, insisto, fue un pretexto. Para ellos era importante tener el comercio y tener el control de todo esto, ¿sí? Ahora hay otro detalle. Muere, ¿sí?, Totoquihuatzin, que era el Tlatoani de Tacuba, y muere Nezahualcóyotl, ¿sí?, que era el Tlatoani de Texcoco, y que son los que junto con Moctezuma, etcétera, pues le habían dado la fuerza a la Triple Alianza. Entonces mueren ellos en ese tiempo. Y lo que hace Axayácatl es poner a cargo de Tacuba y a cargo de Texcoco a gente que ya había emparentado. O sea, muy hábilmente Axayácatl emparentó, ¿sí?, para que quedaran ahí gentes que tuvieran que ver con los mexica. De tal forma que, aunque era una triple alianza y estaban como que en equilibrio las tres ciudades, no, a partir de Axayácatl y de que él coloca gobernantes, pero que tengan parentesco con los mexica, pues Tenochtitlán se convierte en el eje de la Triple Alianza, en la ciudad más poderosa de la Triple Alianza. Entonces, vean, en 12 años, insisto, un jovencito de 18, en 12 años todo lo que pudo hacer. Entonces, convertir a Tenochtitlán ya la cabeza directamente, sí, están las otras dos ciudades, pero son nada más como apoyo.
haber embellecido la ciudad. La única mancha que tiene ahí es la derrota contra los Purépecha. Eso es lo que tiene en contra. Que bueno, ya en su momento platicaremos de los Purépecha, porque realmente su origen es desconocido, y nada más doy este dato así como un poquito. El idioma Purépecha tiene más parecido al quechua, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con el náhuatl, pero tiene algunos fonemas, etcétera, o estructura muy parecida al quechua, por lo que se piensa que los Purépecha no es uno de los grupos nahuatlacas, sino que probablemente ellos llegaron del sur, sí, que fueron bordeando la costa y llegaron del sur. El origen es muy, muy indeciso. Bueno, no se sabe bien de dónde llegaron los Purépecha, pero bueno, esto es como adelantándonos un poquitito, amigos. Entonces, hay otro, ¿cómo podemos decir? Otra obra que yo les recomiendo mucho, amigos. Les recomiendo mucho, si tienen la oportunidad, obviamente del Templo Mayor, etcétera, pero si tienen la oportunidad, amigos, de ir a la población de Malinalco. Hay varias maneras de llegar. Pueden llegar por el Valle de Toluca o saliendo de aquí de Ciudad de México, pasando se me fue el nombre, bajando la carretera Toluca, bueno, van a encontrar ahí los letreros que dicen Malinalco a la derecha. Es que se me fue, se me fue el nombre de toda esa zona, Monte de las Cruces, toda esa zona de Monte de las Cruces, etcétera. De pronto dije, ¿cómo se llamaba la batalla donde los insurgentes ganaron? Pues sí, toda la zona de Monte de las Cruces, toda esa zona de la Marquesa, amigos, la Marquesa. Ahí van a encontrar otra desviación que los lleva por Chalman, que llegan a Malinalco. Amigos, no se pierdan la experiencia de ir a Malinalco, porque resulta que, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que con Izcóatl empiezan a surgir los grados militares? ¿Sí? Bueno, pues con Axayácatl se van a construir estas fortalezas, y hay una fortaleza muy importante que es Malinalco, y que podemos ir. Vayan, la zona aparte es bellísima, ¿sí? Van a pasar por Chalma, pero a partir de ahí pasan por varios lugares, y si pasan por Palpan nos saludan a nuestros amigos de por allá de Palpan, y llegan rápidamente a Malinalco. ¿Por qué tan importante? A lo mejor la zona arqueológica no es tan grande, no es monumental como Teotihuacán, no es monumental como Xochicalco, que está muy cerca también de ahí Xochicalco, pero la importancia de Malinalco, porque va a ser un templo que no cualquiera podía visitar, amigos. Había que ser o un caballero águila o un caballero ocelote para poder entrar a ese templo, y que es el único, amigos, el único templo monolítico de toda América. ¿Qué entendemos con esto? Que está hecho en la piedra viva. O sea, no se cortaron piedras, no se acomodaron piedras, no. Se fue rascando la piedra, ¿sí? Es una montaña, hay que subir como 400 escalones, es una montaña. El templo es un tanto pequeño comparado, les digo, a Teotihuacán o a Xochicalco. Es un templo pequeño, pero cuando ustedes vean, se paren de enfrente y vean que la puerta es la boca de una serpiente, y ustedes ven en el piso la lengua bífida, ¿sí? Y están entrando ustedes a la madre tierra. O sea, la serpiente simboliza la tierra, y son las fauces de una serpiente donde uno entra, y dentro va a encontrar pieles de ocelote y una piel de águila que están labradas en la piedra viva. Todo el templo es de una sola pieza, amigos, y de estos solo hay 3 en el mundo. Uno es Petra, ¿sí?, que está en el Oriente Medio. Hay otro templo en la India, y Malinalco, México. Por lo tanto, es el único en América. Y solo hay 3 en el mundo, hechos en la piedra viva, o sea, en la piedra bruta. No hay nada pegado ahí, no hay tabiques, no hay nada, sino que fueron rascando y fueron formando un templo.
un templo sagrado para los caballeros águila, sagrado para los caballeros ocelote, donde se realizaban sacrificios, donde es muy probable que ellos se tiraran sobre la lengua bífida, ¿sí? Se acostaban y se perforaban algunas partes del cuerpo, orejas, etcétera, con puntas de maguey, y estaban, si mal no recuerdo, me corrigen amigos, se llaman creo Cuicacali, creo que ahí se llama, que es el lugar donde se colocaban las ofrendas, que obvio los misioneros decían, es que ahí ponían corazones. Los misioneros todo era sacrificio y era atravesar corazones con cuchillos de obsidiana, ¿no? Que cualquier lugar, cualquier museo y que exhibe un cuchillo de pedernal, todo mundo dice, mira los cuchillos de los sacrificios. Pues, ¿qué creen que la carne la cortaban a mordidas o qué? Pues, obvio que había utensilios y la obsidiana se utilizaba como un utensilio. Yo no digo que no haya habido sacrificios, pero que todos los cuchillos que se han encontrado en nuestras zonas arqueológicas sean exclusivamente para sacar corazones, se me hace exagerado, ¿no? Totalmente exagerado, para turistas, etcétera. Pero bueno, ahí depositaban seguramente esa ofrenda, esa pequeña ofrenda de sangre, se hacían rituales y lo podemos ver. Está hermoso el lugar, amigos, impáctense, vayan a Malinalco, es un templo, todo eso fue ordenado a hacer por Axayácatl, les digo, un templo en roca viva por completo, ¿sí? Y amigos, pues terminamos, muere Axayácatl, y la semana que entra hablaremos de otro personaje, Tizoc. Y yo los dejo porque viene el reto de un radio estrella. Sí, viene el reto. Gracias, profesor. De hecho, sí hay varias cosas que se podrían comentar y muchas dudas que también tenemos, pero bueno, ya lo dejamos para la siguiente. Ahorita no se les adelanto, sino ya vamos a hacer el reto. Es muy fácil, amigos, sobre todo los que han visitado nuestra página web, que es urusradio.mx. Está muy fácil, y el reto de hoy es cómo se llama el artículo que el profesor Francisco Mendoza escribió para la revista Mistli de la prepa número 9, que bueno, ya les habíamos comentado que el profesor había escrito algo para la revista de la prepa 9, y si alguno ya vio ese artículo, pues que nos diga cuál es su nombre, ¿sí? Y también ya te mandé un mensajito, Brian, gracias, si te puedes poner en contacto con nosotros. Mientras se me hace que nadie lo ha leído, profesor. Aquí esperamos. Entonces ya no voy a escribirles. Ya no va a escribir, no profesor. Te escribe muy bien también. No importa si se tardan. Esto, bueno, de alguna manera sí es una pequeña trampilla. A ver, ¿quién está atento a nuestra página web? Bueno, mientras... Adri Cruz, no totalmente. ¿Cómo se llama en sí? Sí, hay una parte, pero ¿se lo damos por buena, profesor? Sí, yo creo que sí. Que sí. El artículo lo titulé 2 de octubre, no lo olvido. Entonces, sí, es así. 2 de octubre, no lo olvido. Y pues sí. No, porque están en blog, ahí en la página, ahí en blog, ahí van a encontrar exactamente, Adri, 2 de octubre, no lo olvido, así que les recomendamos que lo lean. Alguien dice por acá, revisen el libro Códice Peregrino, es para niños, pero está totalmente ilustrado como los códices mexicas. Muchas gracias. Y pues sí, Adri Cruz, escríbenos, no sé, creo que tú ya habías ganado una vez, ¿no? O estoy mal. Pero bueno, comunícate con nosotros, ya saben, a nuestro correo urusradio@yahoo.com. Ya lo encontró Brian Lee. Sí, bueno, ahí léanlo, está interesante, son cosas que en realidad
el profesor vivió en ese tiempo. Y bueno, faltan algunos detallitos. También saludamos y felicitamos a nuestras amigas Samantha y Montserrat Hams por su cumpleaños. Sí, dice, quiere que lo done, ya había ganado. No, Adri, no importa que hayas ganado otra vez. El regalo, bueno, el premio es tuyo, así que no hay problema, de todos modos comunícate con nosotros. Y bueno, saludos a Carlos Aro. Y también seguimos saludando, bueno, decíamos de esas felicitaciones para Samantha y Montserrat, muchas felicidades por su cumpleaños. También saludos al profesor Miguel Ángel Rosales y a sus alumnos y a los padres de familia del quinto A de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos en Ozumba, Estado de México. También saludamos a los alumnos que están cursando la carrera de Pedagogía en el Instituto Universitario México, en el plantel Atlautla. También el profesor Miguel dará clases ahí, qué bueno, es un buen profesor. Saludos también a Gaby de Perú y a Paola y Joana en Texas. Y creo que ya nos pasamos. Otra vez. Sí, nos van a cobrar, licenciada. Nada más recordarle a nuestros amigos, la próxima semana estaremos en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas la próxima semana. Transmitimos todavía de Ciudad de México, pero el otro día volamos para allá. Sí, así que, bueno, ay, por ahí algo comentan, pero ya nos tenemos que ir, contestamos la próxima semana. Que estén muy bien, amigos, gracias por estar con nosotros, comunícate con nosotros, Adri, y pues ya nos dirás si quieres una playera de Urus Radio o un libro, lo que tú quieras. Y también van a hacer algunos artículos son artesanales de Cusibani, que igual nuestro amigo Carlos nos hace favor de donar. Que estén muy bien, ahora sí nos vamos, profesor. Nos encanta estar aquí con ustedes, pero ya nos vamos. Saludos. Nos vemos próxima semana. Nos vemos. Allá en Chiapas. La próxima semana, sí, el 14 en la universidad y el 15 en la banquetera, ¿verdad? La banquetera. Bueno, nos vamos. Cuídense, hasta luego. Ay. Adiós. Permítanme, es que sigo leyendo y ya, me pierdo. Hasta luego, amigos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.